Bueno, en principio, muy buenas tardes, chicas y chicos, un gusto tenerlos nuevamente acá. Como ya saben, las sesiones se van a ir grabando paulatinamente y van a darles algunas novedades, ¿no? La siguiente semana, supuestamente ya vamos a poder realizar todo lo que son los procesos de laboratorio, los docentes, todavía los estudiantes no. O sea, nosotros vamos a entrar al laboratorio y vamos a realizar toda esta etapa. El detalle un poco en que está que ustedes puedan ir realizando diverso tipo de tareas, diverso tipo de trabajos para que, bueno, podamos ir acumulando un poco de nota. Esos trabajos que vamos a nosotros ir desarrollando son los informes, ¿no? Del laboratorio y ya. Vamos a dar algunos exámenes previos, digamos, los exámenes previos de acuerdo a las resoluciones del Consejo Facultativo, no tienen un carácter discrecional, o sea, no van a hacer que ustedes aprueben o no, digamos, o entrar al laboratorio, pero eso por la situación en la que estamos basando, ¿no? Entonces son noticias importantes que hay que tomarlas en consideración, pero además de eso, creo que es también susceptible de considerar el hecho de que tenemos que esforzarnos en el laboratorio el doble porque es utilizar la imaginación para poder irlos realizando, ¿no? Además, que el día de hoy, como les había dicho, estaba enunciando, tenemos que ver dos temas, son todavía avances cortos el día de hoy, tenemos que ver un poco de la segunda ley de Newton. Terminada la segunda ley de Newton, vamos a ver lo que es propagación inversa de errores, y una vez ya tengamos eso ya dominado, van a empezar, bueno, avanzado, van a empezar a realizar la parte práctica con su auxiliar, que me imagino ya se puso en contacto con ustedes. Ayer habíamos hablado un poquito, le dije que por favor pudiera pasar con ustedes eso de las 3 de la tarde, cosa de que igual sea una sesión corta y no sea dramático, digamos, ¿no? De hecho, es más simple hacerlo de vía virtual. Entonces, chicas y chicos, sin más, lo de siempre, recordarles que si es que se corta nuestra comunicación, ustedes vuelven a pinchar en el mismo enlace y volvemos a ingresar a lo mismo. Es una gran ventaja eso de realizar la programación. Y nada, o sea, ya hora de empezar a avanzar. Así que sin más que decirles y sin más que hacer, pues lo transmito. Eh, Asumo que ya estoy en mi pantalla. No, todavía no me... Mira que no se quiere... Se ha revelado esta cosa, che.
Una pregunta, ¿están pudiendo ver el whiteboard? O sea, la pantalla para escritura. Sí, Inge. Qué bien, muchísimas gracias. Sí, eso es algo importante. No, no me están saliendo todavía señales para hacer eso. Bárbaro. Gracias, chicas y chicos. Vamos a empezar entonces. Por favor, los que tengan sus guías del ingeniero Soria, la abrimos. Vamos a ir al capítulo número 4 o al laboratorio número 4, que corresponde a la segunda ley de Newton. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en esta segunda ley de Newton? Vamos a colocar en nuestro título, segunda ley de Newton. Por si acaso la parte, digamos, ya más elaborada, más diseñada en el tema del PowerPoint, la voy a dejar, pero no quiero hacer incidencia en eso porque luego es caroquear, digamos, ¿no? O sea, miren chicos, esto es lo que dice, y no vale la pena. O sea, si vamos a hacer caroqueada, no. Prefiero ir avanzando con usted, si más bien pregunta que surge, la vamos a ir contestando, es más dinámico. Mm. Pero esos otros materiales lo vamos a tener en función a los laboratorios que nos vayan brindando datos. Un poco de la metodología de trabajo, perdón, antes de iniciar, va a ser que ustedes van a tener los datos que nosotros vayamos a tomar. En nuestro caso, a mí y a Eddie nos toca ir a tomar los datos el día, no sé si el lunes o el miércoles de la siguiente semana, cosa de ya poder ir teniendo información, ¿no? Completa y poder trabajar con ello. Bueno, ¿cómo va el tema de la segunda ley de Newton, no? La segunda ley de Newton está enfocada justamente a una relación básica que ustedes la han debido ver con sus docentes de teoría, que viene de una relación, que la cantidad de movimiento es la relación de masa por velocidad. Yo sé que ustedes ya lo han visto en física del prefa. Lo que yo tendría que hacer es mostrar justamente esta relación de aparición de la fuerza, donde es la derivada de la cantidad de movimiento en el tiempo, o sea que el movimiento cambia en el tiempo. Y eso se da como una relación de masa derivada de la velocidad que tenemos acá respecto al tiempo, más la velocidad derivada de la masa en el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos representado acá? Nosotros lo que estamos viendo acá es una relación de cambio de estas variables en el tiempo, donde nosotros hemos de considerar todavía, ojo, en procesos de transferencia de masa esto cambia, los químicos especialmente lo van a ver mucho, no hay muchos químicos, la mayoría estamos acá electrónicos, o eléctricos, perdón, esta derivada de la masa respecto al tiempo se vuelve cero. Cosa que la interpretación directa es que la fuerza como un vector es igual a la masa por la aceleración, que es mi otro vector. Esa simplicidad llega a ser la segunda ley de Newton. O sea, la segunda ley de Newton yo la puedo resumir en esto, ¿no? Lo que me dice la parte práctica es que debemos verificar esta ley de Newton y corroborar la relación entre la fuerza y la aceleración. Teóricamente ya me sale, ay, ¿no ve? Fuerza y aceleración tienen relación. ¿Cuál es el elemento digamos así, la constante de equilibrio acá, que se mantiene es la masa, ¿no? Y cuidado, le ponga su punto másico, aquí ustedes van a creer que esto es un flujo másico, ¿no? Esta es la constante, digamos, de equilibrio que tengo entre las dos. Debemos corroborar, además, la relación entre aceleración y masa y verificar la expresión de aceleración de una máquina de Atwood, ¿no? Obtenida en la segunda ley. Bueno, fantástico con esto. Entremos primero, antes de entrar a la máquina de Atwood, a segunda ley como tal. Segunda ley. Y antes que lo emitiría aquí a su compañera de Intel. Bien. ¿Qué me dice? No, la segunda ley de Newton establece que si un cuerpo de masa m está sometido a la acción de una fuerza F, esta adquiere una aceleración que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. ¿Saben? Lo que pasa es lo siguiente. A nivel físico, ustedes ven en cinemática, la cinemática me expresa las relaciones que existen de distinto tipo de variables, que son cuatro, ¿no? Aceleración, tiempo, velocidad y desplazamiento. Me expresa esa relación que voy a tener entre esas cuatro variables, las pondré acá, velocidad, aceleración y tiempo, pero no se explica cómo inicia el movimiento, pese a que acá ya hay como que algo se vislumbra, ¿no? Sin embargo, cuando yo ya entro a este segundo capítulo, que es la dinámica, yo ya voy a dar una respuesta mucho más estrecha a esto, o sea, ya voy a saber de qué trata y cuál pues es entonces la dichosa fuerza que nos ha llevado a el movimiento que yo estaba esperando. Esto en cantidad de movimientos se expresa aún mejor y nos permite tener más luces, ¿no? Pero a nivel laboratorio no, o sea, a nivel laboratorio es otra cosa.
¿Qué es lo que tenemos que hacer a nivel laboratorio? Fíjense, acá yo voy a trabajar un poco con la guía, les decía, del ingeniero Soria. Y para aquellos que no lo tengan, yo igual voy a ir enviándoles un poco de fotos, justamente viendo esto, de lo que tendríamos que haber hecho en nuestro laboratorio, ¿no? A ver, esto lo vamos a enviar por acá, lo voy a pegar. No todos tenemos esto, esto simplemente a mí me sirve de referencia, pero es bueno. A ver, esta gráfica lo vamos a pasar acá. Muy bien, súper. Esperen un segundo, por favor. Ahorita lo vamos a poner la gráfica donde corresponda copiar imagen. Y listo, venga. Esto es, ¿no? La gráfica que me muestran en este apartado de la segunda ley es la siguiente. Vamos para que no me tapen mis cositas. Acá tengo, primero, una masa 2, lo podemos ver por acá. Tenemos una masa 1, que está relacionada con el carril, con este elemento deslizador de mínimo rozamiento. Está vinculada al carril. Tenemos el portapesas, que también debemos de considerar dentro de esa masa, porque obviamente va a generar carga, y la carga va a estar relacionada con los pesas que tú le pongas. La polea es simplemente una polea de cambio de dirección, no es móvil. Tengo una fotopuerta que me ayuda a realizar justamente la medición que tendríamos que hacer. El parachoques de plástico con el objetivo de que el impacto acá que nosotros tendríamos en el parachoques elástico es justamente tener una relación elástica, o sea, pérdida mínima de energía, ¿no? Tema de impacto. Tengo el hilo de conexión justamente al deslizador y el carril de mínimo rozamiento conectado a mi máquina de aire comprimido. Entonces, es lo que tengo. ¿Qué es lo que va a pasar acá, no? Se muestra un arreglo que permite el estudio de la segunda ley de Newton. El portapesas de masa M2 está unido al deslizador mediante esta cuerda, efectivamente, por un hilo. Se asume que son despreciables la masa del hilo y de la polea. Debemos asumir esto y considerarlos de esa manera en relación a los otros cuerpos, ¿no? Si no, y si esto ya tiene una masa significativa y tiene un radio significativo, se vuelve cuerpo rígido. Así como el rozamiento en el carril de aire y en la polea son despreciables. O sea, aquí no hay rozamiento, aquí no hay rozamiento, consideramos despreciable. Si el sistema se libera, este se acelera, la polea gira y sus rayos van obstruyendo el haz de luz que nosotros tendríamos por acá, poco a poco. Permítanme ahorita los aceptar a sus compañeros. Va a ir obstruyendo poco a poco el haz de luz y así de esa manera la computadora va a poder, mediante el programa Newton, capturar los datos acerca de la aceleración que ha tenido este cuerpo, ¿no? Cuando yo hablo de este proceso de aceleración, me doy cuenta de algo que es evidente y que está también en la guía, lo voy a desarrollar. El elemento iniciador de todo este movimiento es la masa 2. Entonces yo puedo decir que la fuerza que está moviendo a todo este sistema se va a generar a partir de esta masa 2 por su gravedad. Eso es algo evidente. Porque en un diagrama de cuerpo simple, si ustedes observan acá, yo tengo el peso de este cuerpo, y aquí genero la tensión. Y obviamente quien promueve este movimiento es el peso. El peso es quien ha de generar la aceleración, ¿no? Esta relación de fuerza igual a la masa 2 por la gravedad solamente me está explicando que es el peso el que está generando todo ese movimiento, ¿no? La masa acelerada, al final, ¿cuáles son las dos masas aceleradas desde la perspectiva del laboratorio? No se acelera solo la masa 2, sino es la suma de masa 1 más masa 2. O sea, el sistema en total está acelerado, que esto es igual a la masa total que yo tendría acá, o sea, la masa de todo el sistema. ¿Y qué pasa entonces? Si tú consideraras que entre masa 2, bueno, entre masa 2, masa 1 es solo un cuerpo, como si todo fuera un solo cuerpo, y ya que podemos asumir eso porque el hilo despreciable en masa y está con conexión, está tenso, y entonces todo es un solo cuerpo, vamos a decir, pero entonces, ¿sabe qué? La fuerza que está moviendo esto también pues es igual a la masa total multiplicada por la aceleración del sistema. Aquí, sin embargo, yo debo ser elocuente en mencionar aceleración del sistema, no gravedad, aceleración del sistema. Y claro, yo me doy cuenta acá que hay como que esta divergencia y digo, ya, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración, para nuestro caso, si yo la quisiera despejar, no es otra cosa que la fuerza sobre la masa total que nosotros tendríamos en este sistema, ¿no? ¿Y qué es lo que yo voy a lograr? ¿Qué es lo que voy a conseguir con esto?
En realidad, a partir del cálculo de las masas y las relaciones, voy a obtener algo así. O sea, voy a poder calcular la fuerza que tendría. Si ustedes me pueden acompañar justamente a la segunda ley de Newton en su hoja guía de trabajo, voy a tener masa 2, voy a tener aceleración 1, aceleración 2 y aceleración 3. ¿A qué hace referencia eso? Si tú observas la parte de captura de datos en la guía número 4, te dice que para la segunda ley de Newton, bueno, armes todo el esquema y demás, retirar todas las masas del deslizador y desplazarla al portapesas por una masa M2 de aproximadamente 20 gramos, anotando su valor. Entonces yo voy a tener aquí una masa en este portapesas que he de considerarla y voy a realizar ese cálculo de manera similar a la tabla 1 y en la tabla 2. No, perdón, estamos a fuerza constante. Entonces, a masa constante primero. Bueno, perdón, la parte de masa constante, armamos nuestro arreglo, ya lo de abrir el archivo y demás. Sí hay partes importantes como el punto 4, donde nos pide que te tengamos el deslizador a 40 centímetros y enciende el soplador y ajustas la posición, ¿no? Vas a ir capturando poco a poco los datos y vas retirando poco a poco las pesas. La parte importante del experimento, primero a M constante, pondremos así, a masa constante, involucra lo siguiente. Lo que te dice, obtener 3 valores de aceleración. ¿Dónde voy a obtener los valores de aceleración? Con una masa que tú has cargado acá, vas obteniendo tus 3 valores de aceleración, tal cual. Y entonces cuando te vas a la tabla, justamente de la segunda ley, tú tienes que para una masa tienes aceleración 1, aceleración 2 y aceleración 3, que son los 3 datos que has obtenido realizando 3 corridas con una masa 2, ¿no? Retire 2 pesas del portapesas y colóquelas en el deslizador. O sea, en esta parte de masa constante, le saco de acá y le pongo acá. 2 pesitas. Colóquelas en el deslizador a cada uno de los lados para mantener el equilibrio y mediante la nueva masa del portapesas, anótela en la tabla y obtenga la aceleración correspondiente como antes. Y de esa manera debes continuar haciéndolo hasta completar toda la tabla, que en total tiene 1, 2, 3, 4 y 5 casillas. En total nosotros tendríamos acá 5 casillas y tiene 5 masas. Primero la cargas completa esta pesa, el portapesas lo cargas lleno y poco a poco vas derivando cantidad de masa sucesivamente. ¿Por qué se le llama experimento a masa constante? Porque la masa nunca sale del sistema. Si bien yo tengo masa 2 acá, esta masa vuelve acá al deslizador y es la misma masa que se mueve, como ustedes lo pueden apreciar en esta ecuación. En esta ecuación que tengo acá es la misma masa porque la masa no cambia. ¿Qué pasa con el proceso a fuerza constante? Que hace un momento les estaba leyendo anticipadamente. En el caso de la fuerza constante, ustedes recuerdan que ya hemos cargado mucho este deslizador. Voy a pegar acá otro gráfico para que lo puedan ver mejor. Acá al lado. Ya. ¿Qué es lo que ocurre acá? Nosotros ya partimos de la lógica de que esto está ya cargado de pesas, ¿no? Cargado a un lado y al otro lado. Dice que retire todas las pesas del deslizador y reemplazar el portapesas por una pesa M2 de aproximadamente 20 gramos. Eso quiere decir que me saco todas estas y voy a colocar aquí una pesa de aproximadamente 20 gramitos. Debe estar acá. En el anterior caso, todas las pesas primero se colocan acá y se ve el movimiento. En este otro caso, solo se deja una pesita acá, ¿no? Y todas se retiran del deslizador. De manera similar a la tabla 1 se va llenando, pero esta vez para diferentes valores de M1 con el deslizador vacío y posteriormente le vamos incrementando más, ¿no? Entonces primero el deslizador está vacío y luego le voy a aumentar poco a poco más y más y más. Objetivo. Si ustedes ven acá, estas masas que yo he retirado ya no están en contacto con el sistema. Este sistema está separado de las masas. Las masas van a irse incrementando poco a poco. La masa es constante para nada. ¿Qué es constante? La fuerza. ¿Y cuál es la fuerza constante? Entonces te preguntas, aquí está la respuesta. Tú consideras pues que una fuerza constante, una masa de 20 gramos, por su gravedad, pues está haciendo el estiramiento de todo este cuerpo, ¿no? Justamente
La segunda tabla considera las variaciones de la masa 1, como ustedes pueden apreciar, porque es donde yo voy a ir cargando poco a poco más masa, pero la fuerza con la cual estoy estirando todo el sistema va a permanecer a 20 gramos constante, ¿no? Y de esa manera funciona. Pero ¿cómo voy a lograr mover esto? Si va a ser muy pesado. Por eso se utiliza la riel de mínimo rozamiento con el objetivo de que la simulación pues salga bastante bien, ¿no? Esto, lo mismo, tomo los tres datos de aceleración, o sea, si ustedes pueden ver en su tabla, la tabla, lo único que van a ustedes tener que ir colocando, ir llenando, son acá las masas, la primera masa, que estaría por acá, la primera aceleración, la segunda aceleración, la tercera, para la misma masa, ¿no? Para la otra masa, lo mismo. Y para la otra masa, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en un caso se toma de referencia la masa M2 y en el otro la masa M1, la del deslizador. Nada más. O sea, prácticamente eso es lo que más importa aquí, es trabajar en base a este juego de masas. En fin, ya habiéndonos clarificado un poco el asunto de esto, reitero acá, diferencia entre esto y esto está que esto lo sobrecargas y la otra está en que esto lo mantienes constante y luego le vas aumentando poco a poco al deslizador, es lo más trascendente, digamos, y de esta otra poco a poco vas derivando la masa al deslizador. Solamente es ese juego que tú realizas y cargas los datos en tu tabla. No es nada difícil. Lo siguiente es el armado de la máquina de Atwood. Bueno, ¿qué es la máquina de Atwood? La máquina de Atwood es una máquina de poleas fijas, la cual está relacionada de esta forma, o sea, imagínense casi como una balanza, que voy a tener acá una masa, voy a tener acá una masa, y acá voy a tener otra masa, ¿no? El chiste se cuenta solo. ¿Hacia dónde se va a mover esto? Hacia donde haya más peso. Digamos que esto es más pesado. Se va a mover hacia este lado y esto hacia este lado. Listo. O sea, ¿y qué es lo que me muestra esto? Yo le voy a sacar una fotito a la figura para que igual de la misma manera puedan ver cómo está esto y cómo es el armado de esta figura, ¿no? Permítanme un segundito. Y hasta mientras, no sé si alguien tuviera alguna consulta, pregunta, por favor, respecto a lo que acabamos de ver. Yo soy todo oídos. Me avisan, por favor. Wow. Muy bien. A ver. No se puede pegar. Fantástico, se pegó. Ahora sí. Un segundito. No estoy logrando cacharlo ya. Listo. Bueno. Si esto se pudiera hacer más grande, Dios mediante, sería una belleza. Que sea por aquí. No, no se ve nada. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Aquí tú tienes otra vez el portapesas y tienes las pesas por acá y por acá. Lo que les decía, es como una balanza. De un lado o del otro tú vas cargando más. Y esto se mueve hacia donde más masa hay. Tienes una caja amortiguadora para que no se arruinen las portapesas, porque caen y esta caja tiene que amortiguar el golpe, tiene unas esponjitas dentro. Tienes poleas plásticas que te ayudan a hacer el movimiento, cambiado de dirección. Tienes la fotopuerta que está por acá, está conectada directamente al computador con la máquina de Atwood. Tienes todos estos armados de fierro y demás. Esto no vale la pena hablar, son esquemas, digamos, ¿no? Que tú vas armando y eso a medida de la necesidad del experimento. Lo más importante son las rieles, perdón, las poleas y las pesas, obviamente la caja y la fotopuerta. ¿Cómo nosotros trabajamos en este caso? Bueno, lo que nos dice directamente es que se tiene este arreglo de la máquina de Atwood. Sí, lo tenemos, el arreglo de la máquina de Atwood, tal cual. Tenemos un hilo y consideramos que una masa 2 es mayor a una masa 1. Otra vez, la situación es obvia. Si la masa de 2 es mayor a la masa de 1, ¿hacia dónde va a correr el sistema? Hacia donde esté la masa 2, porque es la mayor. Se mueve hacia abajo y M1 se mueve hacia arriba. Muy bien. Entonces, aquí nos proponen una fuerza neta de estudio. Analicemos parte por parte esto. Vale la pena hacerlo porque finalmente es bonito ya, ¿no? O sea, es una cosa que
nos va a dar una idea global de cómo funciona esto, pese a que ustedes ya lo han debido ver de manera más compleja en teoría. La parte práctica es lo interesante acá, ¿no? Como es una misma cuerda, la tensión permanece siendo la misma al lapsus de toda la cuerda. De la misma manera, en este caso, tengo esta tensión y tengo el peso de 2. Y como el sistema se mueve hacia 2, será fácil decir que el peso de 2 menos la tensión es igual a la masa de 2 por la aceleración, solo una aceleración en el sistema, y en el otro caso que la tensión menos el peso de 1 es igual a la masa de 1 por la aceleración, una aceleración en todo el sistema. De acuerdo a lo que aquí nos están solicitando, está en relación a la aceleración, lo que se quiere saber, ¿no? En dicha situación, como ustedes pueden apreciar, yo no quiero tener tensión, y para eso lo único que hago es sas, sumar, sas, chao. De tal forma que aquí me queda la masa 2 por la gravedad. Esto no me va a dejar mover mucho. Vente para acá. Muy bien. Y esto menos la masa 1 por la gravedad sobre la suma de masa 1 más masa 2. Esto por si acaso, si alguien no se ha dado cuenta cómo salía, está en el libro de Soria ya directamente despejado. Esto sale de esta manera. ¿Ya? Nada más. ¿Qué me pide? Con las masas en movimiento, los rayos de la polea derecha obstruyen el haz de infrarrojo de la fotopuerta, y con esto la computadora con la que se trabaja pues determina la velocidad lineal del sistema para diferentes instantes de tiempo, pero tomando como tiempo cero el instante en que se produce la primera obstrucción del rayo infrarrojo, ¿no? Entonces, eso hay que ser bastante consciente para ver cómo es que esto se va a ir moviendo. ¿Qué me pide la máquina de algo? Primero, que dispongamos aproximadamente una determinada cantidad de hilo, no voy a hacer referencia, es muy burdo, con una masa de aproximadamente 300 gramos, muy bien, y obviamente la masa 2 tiene que ser mayor, aproximadamente 370. Fantástico. La gravedad, de acuerdo a lo que nos diga, pero eso ya es en análisis o en gabinete. La caja amortiguadora es usada para suavizar el impacto de M2 al final del recorrido y debe colocarse sobre un banco. Estos ya son detalles bien generales, ¿no? Y nos pide que llenemos la tabla 3 con los datos de lo que vayamos calculando. Ya es lo que les dice la famosa tabla 3 en este tema de máquina de AdWords. La tabla 3 te menciona que a una masa 2, que tú obviamente vas a permanecer constante, vas a obtener para diversos tiempos diversas velocidades. Es decir, aquí voy a tener un tiempo, segundos, y voy a tener una velocidad, metros sobre segundo. Entonces voy a obtener diversas velocidades para diversos tiempos. Esto lo puedo identificar gracias al programa, porque el software, la gran ventaja que va a tener es que va a poder ir identificando tiempo tantos, velocidad tantos, tiempo tantos, velocidad tantos. ¿Cuál es la velocidad inicial de partida en este caso? Tal que está partiendo del reposo, la velocidad inicial va a ser cero. No tiene una velocidad inicial tal cual, ¿no? Eso con la tabla 3. Cambiar M2 a un valor aproximado de 390. Lo siguiente que nos pide es que modifiquemos nuevamente la masa 2. Cambiamos a una masa 2 diferente, o sea, masa 2 prima, digamos. Y con esta masa 2 prima hacemos exactamente lo mismo. Tiempo en segundos y la velocidad en metros sobre segundo. ¿Qué es lo que quiero probar con esto? La relación que existe de aceleración obtenida tanto acá como acá. No la tensión. La tensión no es mi objetivo, sino que es la relación de la aceleración respecto a la masa, ¿no?, que nosotros tendríamos. Y entonces, lo único que yo tengo que hacer es trabajar con estos dos conjuntos de datos, de acuerdo ya a lo que es simple que me pida aquí en lo que es máquina de Atwood y lo que es el manejo de la fuerza constante y masa constante en segunda ley de Newton. No es más que eso. Nuestro experimento es relativamente sencillo para este caso. Por favor, hasta acá tuvieran alguna pregunta, consulta, duda, les escucho. Aprovecharemos este tiempo. Si alguien tuviera alguna consulta de la realización del experimento, de cómo se hace,
Muy bien. Si no tuvieran dudas, así tal cual al respecto, yo les pediría en este momento que nos desconectemos todos, por favor. O sea, voy a admitir a su compañero Juan Carlos Laime un momentito, pero necesito que todos me escuchen. Todos nos vamos a desconectar, por favor, y nos volvemos a conectar, porque en 9 minutos no vamos a poder hacer propagación inversa como se debería. Entonces, desconectémonos, reconectémonos. Yo ya doy la parte la segunda ley lista como para que la hagamos. Cosa de que el día lunes de la siguiente semana estemos haciendo 2 laboratorios más. Estemos haciendo rozamiento y energía, creo que es el siguiente, súper sencillito. Y con esos dos ya vamos a tener herramientas, ¿no? Entonces, por favor, desconectémonos y nos volvemos a conectar por el mismo enlace. Y vemos propagación inversa y luego se quedan con el AUSI.